hablando claro, un gusto saludarlos nuevamente y el día de hoy con un estimado amigo a quien yo le agradezco que nos dedique un tiempo con toda la carga de trabajo que tiene, a mi estimado amigo Sergio Zaragoza de México Elige, que para mí es un placer recibirte aquí, Sergio. Un gusto saludarte, platicar contigo. Gracias, Marc. El gusto, el placer es mío. Gracias por la invitación. Al contrario, un honor. Sergio, yo quisiera, si estás de acuerdo, entrar en materia, porque cada día la carga, vemos demasiadas voces invitando a no votar, pero hasta donde yo tengo entendido, y pues quién mejor tú que confirmarnos, todos los datos, las encuestas reales, como la información que tú tienes, nos dicen que si salimos a votar es más fácil revocar el mandato a Andrés Manuel López Obrador. ¿Esto es correcto? Sí, claro que sí es correcto. Uno, hay varias cosas que de alguna forma conjuntan esto. Primero, ante el mito de que dicen de que Andrés Manuel López Obrador es imbatible, invencible, la estadística que tenemos ya en serie de tiempo desde noviembre del 2017 en México Elige nos indica por lo menos de enero de 2018 a septiembre del 2021, nos indica por lo menos 3 puntos en los que estuvo Andrés Manuel López Obrador por debajo del 50% en la revocación de mandato. Es decir, en 3 ocasiones, en 3 diferentes fechas, distribuidas en esos 3 años, Andrés Manuel estuvo por debajo del índice de revocación, es decir, hubiera sido revocado si en esas fechas hubiera existido una consulta de revocación de mandato. Entonces, Andrés Manuel sí ha estado por debajo del 50%. En la primera ocasión fue cuando la huelga de la Policía Federal de Caminos, que no quería entrar a el asunto de la Guardia Nacional porque no los estaban liquidando y traían problemas. La gente se sintió con miedo porque veníamos de lo de Ovidio, sentían una inseguridad en el país, sabían, no es posible que la policía se ponga en huelga. La segunda, de alguna forma, caída en la gráfica fue cuando el inicio del COVID-19, cuando Andrés Manuel López Obrador salió en marzo a decir, abrácense, salgan, cuando el mundo estaba encerrándose, el mundo entero. O sea, todos los mandatarios, Trump, la reina Isabel, la gente, los mandatarios de los principales países del mundo decían, no, quédense en casa, esto es peligroso, pónganse cubrebocas, lávense las manos, y este señor, o sea, guarden sana distancia, el señor salió a decir, bueno, salgan y abrácense y todo, ¿no? Entonces ahí vuelve a caer Andrés Manuel por debajo del 50%. Y la última fue muy reciente, ahora en junio del 2021, cuando hubo la elección para gobernadores en 12 estados y las elecciones para diputados federales, ante la situación de la alianza Va por México, cae de nuevo López Obrador y no pasa del 50, pero está pegadito en un empate 50-50 de revocación. Entonces, es una fecha muy reciente, en una situación donde la alianza se une, donde los opositores se unen, cosa que hoy estamos de alguna forma viendo algo un fenómeno muy distinto, donde la gente que de alguna forma rechaza o desaprueba a López Obrador está dividida en dos, entre los que sí irán a la revocación de mandato y entre los que no van a ir a la revocación de mandato, y toda una cuestión de las personas queriendo convencer para que vayan y los otros queriendo convencer por que no vayan. Entonces, un jaloneo en la oposición que no es sano. No es sano porque las estadísticas, ahora sí de cruces, cuando preguntamos de nuevo revocación de mandato, en marzo de este año, si bien las estadísticas de alguna forma de todas las personas, es decir, cuando preguntamos, ¿estás de acuerdo en que el presidente Andrés Manuel López Obrador se le revoque el mandato por pérdida de confianza o siga en la presidencia hasta que termine su periodo? 55.6%, el nacional todos, dicen siga. 40.4% dicen que se le revoque el mandato. Y hay solamente un 4% que dice que no sabe. Te haré llegar las tablas por si quieres meterlas en esta presentación para que se vean. Por favor. Pero vámonos a la primera tabla de cruces. Esa pregunta se la hacemos a todas las personas. Y después hacemos una pregunta donde le decimos, oye, tú vas a participar, seguramente vas a ir a participar, probablemente vas a ir a participar,
probablemente no vas a ir a participar, y una última que dice no vas a participar en la revocación de mandato. Entonces la gente contesta y podemos cruzar todos aquellos que contestaron que seguramente sí van con la respuesta que dieron acá en que siga o que se le revoque. Ante estos cruces, aislamos a la población que dicen probablemente voy, probablemente no voy y la que no. ¿Y qué pasa? La estadística que teníamos del 55.6 se incrementa al 67.6, ¿sí? Obviamente porque quitamos los que probablemente van a ir. Y la estadística de los que dicen que se les revoque se reduce al 28.5. ¿Qué pasa cuando en este gran fenómeno, que es el que de alguna forma es el que debe ser el motor para sacar a la gente a que vote este 10 de abril, es que cuando metemos a los que son seguramente voy a ir y probablemente sí voy a participar, los sumamos a los dos, el asunto da una vuelta completa, un vuelco. Okay. Pasa de tener 55.6 cuando le preguntamos a todos a 32.9 en el que siga. Wow. Sí. Estamos hablando de 20 puntos de vuelco. Y cuando nos vamos a que se le revoque el mandato, se incrementa a 51.7. Ojo, 51.7. Se le revocaría el mandato a López Obrador. Los indecisos también se incrementan, se suben de 4% a 15%. Pero aún sumando a los indecisos a la situación de que siga el presidente de la República, no logra alcanzar a la revocación. Claro. Ni los que siga y los indecisos sumados llegan al 51.7. Entonces, esto es muy... Sí. Aquí, no, perdón. Aquí radica la importancia de que la gente salga a votar, porque los indecisos, los que dicen que probablemente sí participarán, hoy por hoy revocan el mandato de López Obrador, fortalecen la democracia, fortalecen al INE, fortalecen el proceso democrático de nuestro país. Entonces, es importante que la gente salga, obviamente, a votar. ¿Qué pasa cuando incluimos a los que dicen que probablemente no participarán? Que es la otra cara de los indecisos, los que probablemente sí, los que probablemente no. O sea, los que no están convencidos, pero están más hacia el lado de no voy a ir. La estadística de que siga en la presidencia se va de 32 que teníamos antes, cuando combinamos los que probablemente sí y los que seguro sí, a 27. Se reduce un poco más. Estamos hablando, se reduce cerca de 4 puntos porcentuales. Y cuando nos vamos a que se le revoque el mandato, se incrementa solamente por 3 puntos a 53.6. Es decir, los que dicen que probablemente no participarán no suman tanto como si suman los que dicen que probablemente sí participarán. Aquí también nos es un poco la estrategia que deben de seguir aquellos que quieren convencer al voto, que tienen que ir a convencer a los que dicen, sí voy a ir, pero todavía no sé por qué. O sí voy a ir, pero tengo esta ligera duda. Entonces, sobre ellos hay que ir para convencerlos. Los que dicen, no voy a ir, probablemente no vaya, no suman tanto como los que probablemente sí. Entonces, se tiene que hacer de alguna forma una diferenciación entre ambos grupos, porque en uno hay más eficiencia para poder aumentar el resultado de la consulta de revocación de mandato. Claro. Entonces, oye, estos datos son muy interesantes, Sergio, porque aquí lo que me confirma es que los que tienen esa duda de probablemente sí, esos indecisos de probablemente sí, es un grupo considerable, es una cantidad importante de la población, que si es un probablemente sí, quiere decir que hace falta un pedacito chiquito de convencimiento para que entiendan que el proceso es totalmente democrático, que es legal y que es válido, para que se sumen y logremos esa revocación tan deseada. Y aquí me brinca a mí una pregunta. ¿Cómo está la confianza en el INE? Normalmente, tradicionalmente, es una de las instituciones en las que más confiamos y de las más apreciadas. Pero, ¿se mantiene con esos números tan altos o se ha visto vulnerada, Sergio?
No. El INE ha mantenido prácticamente desde que medimos un alto nivel de confiabilidad, tanto en la institución como en las personas que la dirigen. Hoy Lorenzo Córdoba es una de las personas con mayor aprobación en el país. Está entre los 10 principales personajes aprobados en el país. El INE está por encima de el Senado, la Suprema Corte, incluso el Ejército. O sea, tiene un nivel de aprobación muy alto. No traigo el dato aquí, pero mes a mes lo estamos nosotros midiendo en México Elige. Te mandaré la encuesta completa del mes de marzo, donde de alguna forma podrán ver exactamente el nivel de aprobación, que es tanto la institución como las personas que lo dirigen, es muy alto. De acuerdo. Entonces, esto no sé si lo midan o no, pero en último caso tu opinión al respecto va a ser muy importante. ¿Qué es lo que falta, Sergio, para que estas personas que están en el tal vez sí, cambien el tal vez y sea un sí rotundo, sí participo? Yo creo que hace falta un poco más de convencimiento y educación y pedagogía con respecto a este proceso, porque la gente definitivamente sí confía en el INE, la gente sí confía en que si van a votar en cualquier elección, incluyendo la situación esta de una convocatoria de revocación de mandato, su opinión y su voto será tomado en cuenta y será bien contado. Eso no tiene nadie duda, o muy pocas personas tienen duda de eso. ¿De qué tienen duda? Si se va a respetar el resultado. Es lo primero que dicen. Es que el señor nunca respeta nada y siempre de alguna forma no hace caso de las derrotas, ¿no? Te sale con la suya, ¿no? No es que se salga con la suya. De hecho, tenemos mala memoria o lo fraseamos mal. Como se tiene que hacer es de que López Obrador es un mal perdedor. La gente lo entiende así. Es un mal perdedor. Y lo entiende así porque todos hemos echado una cascarita de fútbol y muchas veces los del otro equipo se enojan, tiran la hielera, salen enojados, quieren echar golpes, pero perdieron, maestro. O sea, te gané por más goles, ¿no? Por más cosas que hagas, el marcador perdiste, ¿sí? O lo aceptas bien, amistosamente, o te vas derrotado y enojado. La cuestión es que López Obrador, en la elección de Felipe Calderón, en la elección de Peña, obviamente reaccionó mal, se fue enojado, cerró Reforma, hizo su berrinche, pero no llegó a la silla presidencial por el berrinche, ¿sí? Entonces, hoy, si López Obrador pierde, pues se puede ir enojado, puede hacer su berrinche, puede ser mal perdedor, pero yo en lo personal lo prefiero en una carpa en Reforma, haciendo el berrinche en Palacio Nacional. Y lo más seguro es que él se pueda salir con la suya en violar muchas leyes, porque tiene la investidura presidencial, tiene un fuero y se le aplica una ley específica al presidente donde pues puede hacer todos los días en la mañanera algún tipo de promoción y lo amonestan, pero no podrían a él quitarle el micrófono porque es el presidente y tiene una atención especial, incluso constitucionalmente otorgado. O sea, tiene un régimen especial como presidente, pero ojo, ese régimen especial no aplica cuando la voluntad de la gente se expresa en las urnas. Y cuando esta es masiva, y en el caso va a ser masivo en el asunto de que se vaya, él no podrá decir no respeto la ley, porque su investidura presidencial por el 84 constitucional y el 85, en ese momento en que pierde la firma, pierde el poder de mando sobre el ejército, pierde el poder político completo. Entonces no hay forma que diga, no le hago caso, sigo haciendo, no señor, discúlpeme, usted se va al Palacio Nacional, que viene el nuevo presidente ya con la banda presidencial en el Congreso a mandar sobre los mexicanos. Usted se me va, pues a donde quiera, probablemente un avión que esté esperándolo para Bolivia, Venezuela, Cuba o algún otro paraíso de la izquierda en América del Sur. Sí, por supuesto. De hecho, y lo que comentas yo creo que es crítico para que estas personas que están con esa duda del tal vez sí, entiendan que nadie le va a preguntar. Es que de hecho aquí ni siquiera se le pide su opinión. Simplemente pierde su investidura y podrá hacer el berrinche que quiera, inclusive ahí en Palacio Nacional, porque la nueva banda presidencial, a quien se le nombre como presidente interino, pues será puesta en el Congreso de la Unión, ni siquiera están físicamente en el mismo lugar. Entonces, no se trata de que él acepte o no acepte, ¿no? Como mal perdedor, que bien sabemos que es, y esto es totalmente correcto, Sergio. Ahora, aquí
Sí, perdón. No, Y no, dime, adelante. todos los días en Twitter estoy argumentando este tipo de cosas, porque de nuevo, o sea, la Claro. gente no lo desconoce, y al momento que a pie de la letra le pones el artículo de la ley de revocación del mandato, que es creo que el capítulo 7, donde viene ahí el procedimiento de revocación y que dice exactamente que perderá la investidura a raíz del resultado del Tribunal Electoral. Entonces, la gente lo lee y dice, ah, mira, sí es cierto, pero aparte dice, remítase al 84 constitucional, el último párrafo, o el 85, no recuerdo. Y ahí dice muy específicamente, en caso de revocación, pues sucede toda esta situación, ¿no? Entonces, como que le empiezan a caer a la gente los 20, como decíamos antes, y empiezan a decir, oye, Sí. es posible, bueno, sí está contemplado en la ley, ah, bueno, oye, Claro. pero, y lo dicen, pero no va a ser válido porque dicen que no es retroactivo. Yo, bueno, señores, de nuevo, vean la ley, hay una parte que dice transitorios, y ahí dice que la ley va a aplicar del 2018 al 2024, y muy importante, no puede ser una ley retroactiva porque no podemos revocarle el mandato a Salinas, a Cedillo, porque ellos se fueron, ¿no? O sea, sí, lógico decir retroactividad, no, aplica al presidente actual, sí, porque hay un párrafo que lo dice específicamente. No, y además por una cuestión que yo considero muy lógica, mi estimado Sergio, y es que nadie está cuestionando lo que pasó en la elección del 2018. La No, ganó democráticamente gracias a la abstención, que eso es algo que tiene que entender la gente. gracias al INE, Tremenda abstención. gracias al INE, Exacto. con todo el voto, Gracias a este mismo INE, con estos mismos consejeros, ¿no? por supuesto. Exacto. Y eso no es lo que se cuestiona es el desempeño de su administración, son los resultados, qué ha hecho, qué no ha hecho. ¿Le perdiste la confianza o no le perdiste la confianza ahorita? Y eso se resuelve el 10 de abril, que es futuro, no es pasado. Entonces, pues yo creo que nunca se vulnera ningún derecho y tampoco el derecho de la ciudadanía, que a final de cuentas también la Constitución expresa como derecho inalienable de poder cambiar a nuestros gobernantes en cualquier momento, ¿no? Y es una cuestión muy lógica en cuanto a la misma pregunta sobre pérdida de confianza, y tenemos que traducirlo incluso a las situaciones personales. ¿Por qué se le pierde la confianza a una persona, a una pareja? Pues porque te engaña, ¿sí? Porque te miente, porque te traiciona, y justamente lo que este señor vino de alguna forma transmitiendo durante muchos años de que no engañaba, no mentía, no traicionaba, pues resulta que es todo lo contrario. Dijo que iba a combatir la corrupción y desde su familia hasta el último funcionario son corruptos, o sea, hay una corrupción tremenda. Dijo que iba a mejorar la economía del país y el país está hoy con PIB negativo, y no hay, mientras que vemos otros países como Dominicana, Panamá, Guatemala, que tiene PIB del 10%, o sea, crecimiento del 10, a doble dígito, y vemos nuestro país en el hoyo. Entonces, obviamente sí hay una pérdida de confianza, la gente que votó por él no está viendo lo que él prometía, y pues es una desilusión muy grande, y esa desilusión tiene que capitalizarse en las urnas, revocando el mandato de López Obrador. Por supuesto, Sergio, coincido plenamente, porque esto es como bien explicas y me encantó tu ejemplo. Es como un matrimonio, nos casamos enamorados, pero resulta que al tercer año me puso el cuerno, me engañó, me mintió, me robó, se llevó la cartera y me vació la cuenta, y pues nada más falta que me digan que me espere yo no sé cuántos años más para poderme divorciar. Es absurdo, ¿no? Entonces, hazlo de una buena vez. Espérate 3 años, ¿no? A ver si va a cambiar, va a mejorar, ¿no? O sea, discúlpame, pues no, ¿no? O sea, 3 años, en 3 años no solamente acaba con mi vida, sino acaba con el patrimonio completo, el de mis hijos, de mis nietos y lo que viene más adelante, ¿no? Entonces, sí, es una situación que hoy por hoy la Constitución nos otorga el derecho a poder revocar el mandato, cosa que no había existido en años anteriores. Entonces tenemos que tener la confianza que ese derecho nos lo otorga la Constitución. De nuevo, no nos lo otorga López Obrador, porque todos dicen, es que es algo que él promovió, él hizo. Olvídense, al momento que la propuesta de campaña de él se vuelve ley y está consagrada en la Constitución, ya no es algo de él, es algo de cada uno de los mexicanos, es algo nuestro, es un derecho para todos. No es un derecho que nos está dando graciosamente el señor López Obrador, sino es un derecho que nos otorga nuestras leyes y nuestra Constitución. Exactamente, y de hecho fíjate que sobre esto quería yo pedirte tu opinión, porque hay mucha gente que dice, no vayas a votar porque aquí hay truco.
Lo que pasa es que no puede ser un evento revocatorio cuando la misma persona objeto de esa revocación, en este caso Andrés Manuel López Obrador, es quien está invitando a votar. Y yo te preguntaría, ¿cuál es tu opinión al respecto? No, pues Porque, de nuevo, son esas falacias que no sé a quién o a qué idiota se le ocurre estarlas mencionando y repitiendo y poniendo del truco. Aquí no hay ningún truco. Que me digan a mí qué truco hay. López Obrador pudo haber promovido la ley, pero la ley al ser constitucional ya no es de López Obrador, es de todos los mexicanos. Nos representa a todos los mexicanos ese derecho y tenemos ese derecho para ejercerlo. Que él promovió la consulta, falso. La misma ley indica, y es muy clara, que a los 3 años de gobierno, 3 meses antes que se cumplan los 3 años, tiene que haber una petición del INE a la ciudadanía, a decir, está abierto el proceso, señores, para que ustedes recolecten, hagan una petición, la ciudadanía, y recolecten firmas. Si se junta el 3% de las firmas, 2.7 millones de firmas, ustedes van a poder convocar a que nosotros, el INE, organicemos una consulta de revocación de mandato. Ahí no tiene que ver nada el presidente. Aunque el presidente haya movilizado y haya dicho y todo eso, son firmas de ciudadanos. Uno, que él sí tenía una organización que tramposamente se llama Que Siga la Democracia, que tramposamente la hicieron, la financiaron con nuestros impuestos, estuvieron de alguna forma tramposamente levantando firmas de muertos, de perros, de muebles. El INE, en su gran sabiduría y poder, de las 6 millones de firmas que juntaron ellos, pudieron quitar el 35% de ellas que eran tramposas, ¿sí? Pero hubo también otra organización que se llama Frena, ¿sí? Que es una organización de la sociedad civil que no tiene un partido político detrás. Es una asociación de la gente que tiene este hartazgo sobre este gobierno y ellos juntaron 2.5 millones de firmas, ¿sí? Esos 2.5 millones de firmas las juntaron en estados como Querétaro, Nuevo León, Ciudad de México, Aguascalientes, que son los estados donde Morena no pudo juntar las firmas, y si no hubiera sido por esos estados, no se logra la cuestión que la misma Constitución dice, que tiene que haber 7 estados, el 3% de cada estado, y Morena no había juntado 7 estados. Si no hubiera sido por los estados de Frena, no se hace la revocación de mandato, no se cumple con el precepto. Entonces, es una situación de nuevo que hicieron los ciudadanos, entre ellos los de Frena, para ese asunto. No es un capricho de López Obrador, es un asunto que por ley se hizo. Punto. No hay truco en ello. Por más que quieran buscar. Y cuando le preguntas a la gente que dice lo del truco, se quedan callados porque nada más están repitiendo como loros algo que no conocen y no saben. Y entiendo, es un miedo muy elemental a lo desconocido. Pero para eso existen personas que conocen la ley, que conocen específicamente. O incluso, les recomiendo, lean el artículo 35 constitucional, lean la ley de revocación de mandato y lean el 84 y el 85 y se les va a aclarar el panorama. Y no son más de 15 minutos de lectura, ¿eh? En 15 minutos leen todo eso y todo está en Google. Sí, resuelves todo. Y lo que dices además es muy cierto, porque a final de cuentas, desde mi perspectiva, Sergio, lo que hace el gobierno es jugar con esta estrategia de psicología inversa, ¿no? Cuando, bueno, si no confías en mí y yo te invito a hacer algo, pues evidentemente tú harás lo contrario. Luego entonces, si yo te invito a votar, tú vas a decir no voto. Y caes justamente en el juego de este régimen cuando tú crees que le estás siendo opositor y es totalmente al contrario. Y esto que comentas de las firmas, pues sí es importante porque además estas firmas de la sociedad se registraron a través de la app directamente con el INE. No hubo mesas, no eran registros en papelito ni nada, sino que todo es legal y es gente de a de veras. Los muebles y los perros ya fueron desechados. Entonces, no es por ahí el asunto. Y bueno. Y como dices, López Obrador le habla a su público. O sea, el decir, salgan a votar, no nos está hablando a nosotros, ¿eh? Le habla al público de él. Entonces dice, es que lo está promoviendo a nosotros. No, Chulito, a ti no te está hablando. Él le habla solamente a los de izquierda, él le habla a esos 30 millones que cree que todavía están de su lado. Él no le habla a los que no votaron por él nunca les ha hablado a ellos, ¿sí? Él no le habla a los conservadores, a los fifís y a toda la bola de adjetivos que puso a las personas que están en contra de él. Le habla a su...
Sí. Oye, Sergio, y en ese aspecto, ¿hay algún dato, tenemos alguna referencia de cuánta gente se espera que participe en el acto de revocación? Eh, ¿Tenemos urnas vacías, semillenas? ¿Vamos a tener 50 millones de mexicanos participando? ¿Tienen algún dato sobre esto? ¿Hay Pues algún acercamiento? se podría extrapolar. Los datos que te di están tomados sobre un muestreo de 10,000 personas. Eso se podría extrapolar y de nuevo, si la gente de alguna forma copiosamente, como dice, sale a votar, si logramos convencer a los indecisos, lo más probable es que esta elección sí sea vinculante, sí se logren juntar los 37.5 millones de votos que se requieren. Que es otra falacia, otra mentira. Es que no se puede, porque en el proceso electoral del 2018 de fulano, a ver señores, no podemos comparar peras con manzanas. Una cosa es un proceso electoral donde están los partidos políticos y otra cosa es un proceso de consulta, revocación de mandato, donde solamente estará el presidente y tu conciencia. En esa mampara, donde uno va a ir a votar, uno va a hacer conciencia, va a decir, a ver, ¿cómo me ha ido con este gobierno? ¿Cómo veo el país? ¿Cómo veo todo? Bueno, si lo veo muy bien y todo está muy bien y me llegan mis cheques y estoy todo dar, estoy mejor que antes, pues que siga este gobierno. Pero si definitivamente, como la mayoría de este país nos ha ido mal, incluso recibiendo cheques, pues ya no tengo mi médico de seguro popular, no tengo mi apoyo por campo, no tengo el asunto de las guarderías familiares donde mi hija dejaba a su hijo, ahora me lo deja a mí a cuidar. Pues no, digo, puedo recibir un cheque, pero estoy más mal que antes. Pues vámonos, ¿no? Claro. Así es. De acuerdo. Pues sí, porque mira, esto, y creo yo que hay otro factor importante aquí, Sergio, y es el hecho de que no tenemos que decidir entre tantas y tantas opciones. No, Estamos hablando de cerró se queda, punto. No así es. son logotipos de partidos y candidatos desconocidos, ni tres, cuatro boletas. Es una con solo dos opciones de respuesta. Y esto, por supuesto, no podemos comparar peras con manzanas, como bien dices. Mi estimado Sergio, antes de agradecerte infinitamente que hayas estado aquí con nosotros el día de hoy, yo quisiera primero comprometerte para que en unos días nos vuelvas a visitar aquí en Hablando Claro, porque siempre es muy interesante conocer tus datos, tu información, tu opinión, siendo un experto. Y preguntarte, ¿tú cómo ves esto desde tu punto de vista como experto, perdón, y en lo personal? ¿Qué esperamos hoy para la revocación del 10 de abril? ¿Crees que logramos ese mínimo vinculante y la revocación? Hay dos cosas. Uno, la aprobación del presidente en marzo ya cae por debajo del 50%. Apenitas, Claro. 49.8, pero ya está por debajo del 50%. Tiene 2 meses que ha caído de una manera dramática. Incluso en febrero fue la tercera caída más fuerte durante todo su sexenio y en marzo fue su segunda caída más fuerte durante todo su sexenio. Entonces, por eso vemos en el presidente acciones esperadas como la inauguración de un aeropuerto incompleto, tratar de llamar la atención con ciertas cosas que definitivamente no ha podido sacar de la agenda pública, el asunto de su hijo y la corrupción, la casa gris, y todo ese largo etcétera de fallas que ha tenido en estos meses, la seguridad pública misma que está desbordada totalmente y que afecta a todos los mexicanos ya. Entonces todo eso de alguna forma se va sumando para que el 10 de abril muy probablemente haya una elección copiosa, pero aún así, Marc, si no hay una elección copiosa, pero si se le revoca el mandato, es un mensaje muy fuerte que se le va a mandar al presidente López Obrador. Va a ser una derrota tremenda. Y aunque él diga que renunciará si no se hace vinculante, pero lo revocan, de nuevo, el presidente miente. En la Constitución, el puesto de presidente de la República es irrenunciable. ¿Cómo puede salir cómo podía salir antes de ser presidente de la República? O te morías o te enfermabas gravemente que no podías continuar. ¿Cómo puedes salir hoy? O te mueres, o te enfermas gravemente, o te revocan. Ya ahí está esta opción, está la revocación. Entonces, si en dado caso no es vinculante y el presidente dice renuncio, pues tendrá que ir con su médico a decirle, fírmame por favor un comprobante médico de que estoy mal de la cabeza o estoy mal del corazón, no puedo continuar. Entonces, sí, se baja el presidente y ¿quién sube? Adán Augusto. No se corre el proceso de la revocación. Era Adán Augusto, porque así está la ley. Definitivamente sí podría llegar a Adán Augusto. Él se va, ojo, se va derrotado y queda un presidente que tendrá que hacer
un muy buen papel porque ante toda esta derrota y toda esta desgracia no podría hacer otra cosa más que congraciarse con el pueblo de México. Así es. Sí, y una derrota moral, política y de todo tipo que definitivamente le desacreditaría totalmente. Cuando no fuera vinculante. ¿Qué tal si sí fuera vinculante? Pues se corre un proceso constitucional donde por 30 días el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, ojo, que fue una negociación muy fuerte porque le tocaba al PAN esa primera presidencia. Sí. Por reglamento del Congreso, pero tuvieron que negociar para que la primera presidencia, previendo López Obrador y su equipo legal de que podían perderla, no estuviera el PAN como presidente de la mesa directiva y que en este caso Santiago Krill, que es el vicepresidente del PAN, subiera presidente de la República en esos 30 días. Para evitar eso, claro, pelearon con uñas y dientes el asunto de que la primera presidencia tenía que estar con Morena, aun cuando tradicionalmente y por reglamento le tocaba a la segunda minoría. Pero bueno, toma protesta el presidente de la mesa directiva, en este caso Sergio Gutiérrez Luna, por 30 días. No puede cambiar el gabinete. Él va a ser el presidente que va a ejercer, pero él va a ser el presidente que va a ejercer el poder durante 30 días. No va a ser López Obrador, porque lo dicen, no, es que López Obrador va a ser la sombra del poder. Olvídense, en este país, en este país, en 110 años de historia, 110 años, desde 1910 de la Revolución, no ha habido un presidente que le haga sombra al otro. Cuando uno ha tratado de hacerlo, lo matan. Obregón mató a Carranza, Plutarco Elías Calles Obregón, Cárdenas ya no lo mató porque le dijo, te me vas a Estados Unidos, le dio el exilio, y así ha sido, incluso lo más reciente, Zedillo con Salinas, que Salinas era es un presidente muy poderoso. Muy poderoso. Le metió a la cárcel a su hermano y ese tuvo que ir a Irlanda. Zedillo. Así es. Entonces, Sergio Gutiérrez Luna, a nadie le va a hacer sombra, él va a ejercer el poder por esos 30 días. ¿Qué sigue? El Congreso se constituye en un Congreso constituyente. ¿Qué pasa con ese Congreso? Bueno, un colegio electoral, perdón. El Congreso se constituye en un Congreso electoral. ¿Qué pasa con ese colegio electoral? Porque es la otra que dicen, no, es que López Obrador tiene la mayoría en el Congreso. Falso, ya no tiene la mayoría calificada. Incluso no tiene ni la mayoría simple con Morena. Morena tiene 201 diputados y 61 senadores, son 262, son 628 en total, no es la mitad más uno, 262, como Morena solo. Insisto, Morena no tiene ni mayoría simple ni mayoría calificada. 2/3 partes de los diputados y 2/3 partes de los senadores van a formar este colegio electoral. ¿Cómo quedan las sumas? Si sumamos Morena, PT, Partido Encuentro Social y Partido Verde, suman 352 votos. La oposición, que son los sin grupo, el PRI, MC, PRD y PAN, suman 276. En coalición Morena, sí tiene la mayoría simple como para poner un presidente. Ojo, ¿qué pasa cuando el Verde y el Partido Encuentro Social, el PES, se salen de esa coalición? Morena y el PT solamente tienen 299 votos y el resto de la oposición tiene 329. Entonces, ¿qué vamos a ver en esos 30 días? Un jaloneo de diputados y senadores hacia uno y otro bloque, pero tenemos que considerar la historia de estos partidos. El PES es un partido que inventó Osorio Chong. Y Osorio Chong tiene prestados a sus senadores y sus diputados para poder tener un tipo de blindaje ante cualquier cosa que quiera hacerle este presidente. ¿Sí? Presidente. ¿Qué pasa con el Verde? El Verde es un partido que en los últimos años fue comandado por Enrique Peña Nieto. Y los senadores y diputados que están ahí hoy pertenecen a ese grupo de peñanietistas. Incluso podemos irnos al Verde, el creador del Partido del Trabajo. El creador del Partido del Trabajo fue Salinas, Raúl Salinas. Los Salinas están detrás del Partido del Trabajo. Entonces podremos ver si esas barajas van a jugar con el presidente que se fue, que perdió el poder, o el presidente que podrá venir, ¿sí? Seguramente, mi estimado Sergio, van a jugar con el presidente que pueda venir, porque tampoco hay que olvidar que lo que pasó con Enrique Peña Nieto
Nosotros le llamamos muy sutilmente una negociación con Andrés Manuel, pero eso no fue una negociación, eso fue una extorsión y todos lo sabemos. Entonces, esta gente, sabiendo que López perdió el poder, definitivamente se van a ir a negociar a otro lado y no se van a quedar en Morena. Va a haber una Entonces, bandada, coincido. va a haber una bandada, y no solamente en ese sentido, porque tienen diputados y senadores prestados para una cuestión de tener algún tipo de inmunidad, ¿sí? Porque finalmente es una negociación política. ¿Qué va a pasar? Esos se van a ir al otro bando, una. Dos, muchos morenistas van a decir, oye, yo no me quedo en Morena porque ahí viene la UIF con ellos y viene este otro asunto. Y viene la guillotina, claro. Amigos de la oposición, ¿cómo creen? Miren, aquí estoy yo y vamos viendo y negociando y qué me toca y qué va, desde la subsecretaría, la secretaría. O sea, va a ser una situación de negociación política como la tuvimos en México durante los últimos 30 años, donde la oposición y el gobierno en turno se ponían de acuerdo para poder que este país avanzara. Que eso se perdió, se le dio el poder hegemónico y completo y toda la confianza a un presidente y su partido, y hoy esa confianza se le ha perdido y por eso hay que revocar. Vamos, pues vamos todos a votar, mi estimado Sergio. Creo que los argumentos, como bien dices, sobran. Yo quiero agradecerte mucho, la verdad, que hayas estado aquí con nosotros hoy. Y quiero además invitarte, si es posible, que podamos platicar la próxima semana para que conforme nos vayamos acercando a la revocación, pues vayamos teniendo toda esta información que tú nos compartes, todos tus puntos de vista, que la realidad es que nos permiten ver mucho mejor el panorama. Y yo estoy seguro que cada vez más mexicanos se irán sumando. También gracias, pues gracias a todos los que escuchan de ti. No, pues gracias a ti, Marc, por invitarme y con mucho gusto. Será un placer y un gusto estar contigo de nuevo en los espacios que tú me invites. Te agradezco mucho, Sergio. Un placer, muchas gracias y estamos a la orden. Y amigos, nos vemos en la próxima.